informativo El Pulso de Radio Veraguas. En esta mañana me acompaña el profesor Víctor Jordán, docente universitario y sociólogo pues en la provincia de Veraguas, en donde vamos a abordar diferentes temas que a mí y también a la sociedad hace falta que conozcamos y que quizás no los hacemos cumplir porque no los conocemos. Vamos a evaluar primero la situación que se vive ahorita, acciones que se están tomando para ayudar al pueblo panameño en esta época de pandemia. ¿Cómo se considera son la solución? Porque a pesar de que sí se están dando los bonos, se están dando las bolsas con comida, en algunos sectores aún se queda mucha parte de la población que no recibe esa ayuda. Bueno, sí, gracias. Gracias por la entrevista y gracias a todos los radio oyentes y a todos los videntes que van a ver este programa. No, efectivamente, la situación que se está dando en Panamá en relación al manejo de la pandemia, sobre todo en el caso de Veragua, realmente es preocupante, no es satisfactorio. Yo creo que la población está muy insatisfecha. Hay muchas quejas en cuanto al manejo de los recursos que ha dispuesto el gobierno de los fondos públicos. Recientemente hemos visto las quejas que hay con relación al manejo de los bonos y a la falta de transparencia en el mismo. Pareciera que este es un botín político o un botín clientelista que utilizan algunos candidatos políticos ex coaspirantes para poder complacer a sus electores y a sus amigos y sus compañeros. En realidad, está dejando mucho que decir el manejo de los recursos. No solamente el caso de los bonos, también tenemos el caso de las mismas bolsas de alimentos. Las bolsas de alimentos no sabemos cuánto cuestan, cuánto nos están costando a nosotros, pero seguramente están costando, no, como no hay una información, la gente especula y productos que pueden estar en un costo de 10, 12 dólares, seguramente la están incluyendo en la venta por 25, 30 dólares o más, ¿no? Entonces, estas cosas son las que están haciendo daño más que tanto como el coronavirus, como el mismo manejo de la institución. En cuanto a la parte clínica y la parte de salud, también hay mucha deficiencia. Deficiencia en el sentido de que no hay una verdadera transparencia en el manejo de la pandemia. No sabemos cómo está la situación, el pueblo desconoce cómo se está manejando la pandemia en términos del Hospital Chicho, en la Caja del Seguro Social, en otras áreas, ¿no? En la comunidad, en los famosos hoteles y qué sé yo, los llamados albergues, los presupuestos, los gastos que se tienen de las instituciones en cuanto al manejo de esto, también se desconoce. Entonces, hay mucha insatisfacción en torno a este manejo de la pandemia. Por otro lado, vemos que las instituciones no están funcionando en cuanto al manejo y control de la población que no está tomando las debidas medidas de protegerse, de reunirse, etcétera. Aquí yo tengo quejas de barriadas, de personas que todos los días se reúnen 3, 4, 5 personas a tomar cervezas, a reunirse con los amigos, y lo peor de todo esto es que llaman a la policía y la policía nunca aparece. Entonces, si tenemos una policía que no reacciona, que no aparece, que no hace nada, no le importa tampoco con la salud del pueblo, entonces andamos muy mal. Y las cifras que está mostrando la provincia de Aragua cada vez más y la cantidad de muertes que hay indican de que todas las cosas no se están haciendo bien. Hay muchas cosas malas y ojalá, no estamos diciendo de que pueda ser, se tomen correctivos. Si escucharan al pueblo, yo estoy seguro que las cosas se manejarían mejor. En cuanto a los medicamentos, las personas que están sufriendo de enfermedades crónicas, las que reciben atención médica, las que tienen
consulta externa, todo ese aparato, todo ese sistema prácticamente no ha funcionado, no se conoce. Y si tú buscas un médico ahora mismo para una enfermedad de tu hijo o de algún familiar, tampoco lo encuentran. Entonces, estás pagando seguro, no hay médico, no hay atención, no hay teléfono, y si llamas por teléfono al call center, tampoco funciona. Entonces, es un pueblo que está, como dice uno, a la deriva. Esto sí realmente es lamentable lo que está viviendo el pueblo panameño. Hace falta coordinación tanto de las gestiones por parte del gobierno, como que el gobierno escuche al pueblo, como que el pueblo escuche al mismo pueblo también, porque hay un comportamiento que usted señala, no es del todo positivo el estar reuniéndose, que si la cerveza, que si la fiestita de fin de semana, eso era en otro momento, ahorita no es el momento para este tipo de actividades. Así es, así es. Y entonces, si eso está prohibido, mira tú lo que ocurrió con el alcalde de la capital y ocurrió acá también en Río del Sur. Si son normas prohibidas, ¿por qué la población está actuando de esa manera? Pareciera que hay un no me importa, no solamente con ellos mismos, sino con el resto de la sociedad. Porque todo lo que tú haces, en este caso, en estos momentos de la pandemia, repercute en los vecinos, en los vecinos, en los amigos, en los compañeros, en la familia. O sea, todo lo que todas tus actuaciones en estos momentos tienen repercusiones en esos sectores. Entonces, si no le importa, entonces yo creo que ya el gobierno tiene que cambiar de métodos, de tácticas para utilizar con mucho más vehemencia, más fortaleza las acciones de represión que hay. Porque tú no puedes matar a toda la población porque 4 personas sinvergüenza, inescrupulosas, irresponsables, le hacen lo que le da la gana. Entonces, esto hay que tomar medidas serias, muy serias para poder parar esto. Bien, profesor, hablamos ahora, todo va encaminado en el mismo rumbo, porque quizás no hacemos cumplir el poder conocer cómo se están manejando esos fondos, quizás siempre una parte de la sociedad se interesa por conocer qué pasa, cómo se distribuyen esas bolsas con comidas, de cuánto es la compra que se refleja por parte del gobierno, el costo de estas bolsas con comidas. Quizás siempre hay un mismo sector y quizás las entidades dicen, bueno, ellos siempre están preguntando lo mismo y vamos a ignorar lo que dicen, pero hay leyes que hacen cumplir esto, pero quizás por no conocerlas, no estamos allí al pie del cañón vigilantes y haciendo que se cumpla esa ley en cuanto al derecho a la información, como también el tema de protección a los líderes ambientalistas. Recientemente usted me pasaba un contacto del señor Cándido de allá de líder de defensa del río Tabasará, que gracias a este momento me han dicho, ayer precisamente me comuniqué con ellos allá y dice, hasta el momento, desde hoy, hace 8 días, no han vuelto más las personas a hacer sus trabajos que estaban realizando a las riberas del río Tabasará. No hay ningún retorno nuevamente a estos trabajos, pero sí es importante que estemos pendientes y el cómo cuidar a esas personas que se preocupan por defender nuestros recursos naturales. Sí, efectivamente. Hay una, yo llamo, hay una conducta pública que yo llamo, podríamos decir, apática, irresponsable, eh, que poco me importa con las leyes en este país. Entonces, las autoridades que tú eliges, llámese representante, alcalde, que son los que están más cerca de los ciudadanos, asumen una postura de irresponsabilidad y de poco me importa en el cumplimiento de las leyes, en el cumplimiento de las leyes y las normas que están establecidas en la Constitución política y en los convenios internacionales. Este es el caso típico de la ley recientemente, nada más para que tenga una referencia, la ley número 125 del 4 de febrero del 2020, o sea, de este año, por la cual se aprueba el acuerdo regional sobre el acceso a la información
la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, hecho en Escazú el 4 de febrero del año 2018. O sea, se aprobó en el 2018 y se aprobó en la Asamblea en Panamá, como ley entró en Panamá el 4 de febrero de este año. ¿Qué dice esa ley? Esa ley tiene entre algunos de los aspectos muy importantes los principios por los cuales se debe, los estados, en el caso de Panamá, tienen que cumplir en materia de participación pública, el acceso a la información y a la justicia en materia ambiental. La igualdad, la transparencia, el principio de rendición de cuentas, el principio de buena fe, el principio preventivo, el principio de precautorio, la equidad intergeneracional, la máxima publicidad, la soberanía permanente de los estados, y los principios de igualdad soberana y los principios de pro persona. Esta ley le dice al Estado panameño y a las instituciones que tienen que cumplir con este convenio, promoviendo la participación y facilitando la información que cada ciudadano solicite o pide en materia ambiental. Y este es el caso del Tabasará. ¿Cómo es posible que este proyecto, Tabasará 2, que es el que está abajo de Barro Blanco, tenga una concesión de hace muchísimos años, no se haya eliminado, a la comunidad no se le informa, el alcalde no sabe nada, el alcalde de La Palma no sabe nada, el representante no sabe nada, los jueces de paz no saben nada? Sin embargo, hay una acción de ciertas personas extrañas en el área que están midiendo y haciendo acciones en el río Tabasará. La comunidad, los ciudadanos, un ciudadano tiene el derecho de saber qué está pasando en su río, qué está pasando en su territorio, qué se está haciendo, por qué se está haciendo, para que él pueda participar en la sociedad. Sin embargo, en ese caso, en el caso de la mina de Cañaza, en el caso de los proyectos de concesiones de hidroeléctricas, en el río San Pablo, en el río Lirí, en el río Santa María, en la cuenca del río Santa María, nada de eso se hace, nada de eso se ha cumplido, ni pienso yo que se pretenda cumplir. Ante esta situación, surge entonces la obligación de la comunidad y de los ciudadanos en saber, en conocer, estudiar todos esos derechos, todo eso, ese poder que tenemos nosotros los ciudadanos, para poder defender y hacer valer nuestros derechos. Pero esto es una acción que debería estar bajo la responsabilidad de las instituciones públicas y sobre todo de las autoridades locales, conociendo y promoviendo y educando a la comunidad en materia de los derechos ambientales. En esta ley se crea la figura del defensor de los derechos ambientales. Se reconoce, mira, por ley a nivel de Centroamérica, América Latina y el Caribe. Pero en el caso de Panamá, usted no ha escuchado vamos a darle un voto de confianza que porque entramos en pandemia, no se conoce, no se divulgó, porque todo porque por todo se puede proteger el caso de la pandemia. Si esa ley entró, se aprobó el 4 de febrero del 2020, entre el febrero tuvo que darse una discusión en la Asamblea. Las comisiones de ambiente tienen que haber dado una discusión amplia sobre qué tiene esa ley. Las instituciones con el Ministerio de Ambiente tienen que haber dado una explicación. El Ministerio de Comercio e Industria tenía que haber dado una explicación. Todo el aparato gubernamental vinculado, en el caso, incluyendo ANTAI, la Autoridad Nacional de Transparencia e Información, tenían que haber dado un proceso de divulgación, promoción sobre esta ley. Y las organizaciones campesinas, organizaciones indígenas,
y todos los ciudadanos que vivimos en diferentes ambientes teníamos que conocerla para poder hacer uso de ella y defender nuestros derechos. Resulta que la Defensoría de los Derechos Humanos es una figura que se crea en esta ley, que es la persona o la mujer que es capaz de opinar y de defender un derecho, hacer valer su derecho de cuidar su río, cuidar su quebrada, cuidar sus árboles, cuidar sus montañas, sus caminos y evitar los daños ambientales. Ese defensor de los derechos ambientales tiene que tener toda la protección de las autoridades para que pueda llevar a cabo su debido proceso y sus derechos ciudadanos. Pero aquí usted no ha escuchado hablar nada de eso. Como tú lo has dicho, nos falta demasiada educación y demasiada información para que nosotros podamos desenvolvernos como verdaderos ciudadanos. Claro que es responsabilidad de cada ciudadano el aprender, el informarse, el educarse y ser cada vez mejor. Eso no tiene que, el gobierno no tiene que decirte, haz esto al otro, porque esa es responsabilidad de cada uno y de su padre familia. Sin embargo, el gobierno como administrador del Estado debe, en sus políticas públicas y en sus obligaciones, responder a las exigencias que la sociedad está demandando, poniendo los recursos, los bienes y beneficios a órdenes de la sociedad. Nosotros tenemos en materia ambiental, por ejemplo, muchas áreas y muchos problemas en Veragua. Si te hablo de las áreas protegidas, por ejemplo, el caso del sitio Ramsar, que es el sur de Montijo, sur de Veragua. Toda esa zona de manglares que van desde Mariato, pasan por el Golfo de Montijo, llegan a Río Jesús, pasan por Soná, se van hasta Remedio, en Chiriquí, constituyen una zona protegida de un sitio internacional. Ese sitio internacional requiere en estos momentos el cumplimiento de las leyes, ¿verdad? Y el cumplimiento de las leyes significa también ahora que tienen que respetar y darle participación a los ciudadanos en defensa de esos manglares, que no se talen, que no se envenenen, que no se utilicen, que no se dañen y que todo el ambiente se maneje adecuadamente. Bueno, en materia de área protegida, en materia del área del norte de Veragua, tenemos el caso del Parque Santa Fe, tenemos ahora el Parque Héctor Gallego, tenemos Cerro Olla, tenemos Coiba. Mira el caso de Coiba. El caso de Coiba, el ministro anterior, Emilio Sempre, junto con su equipo de trabajo y funcionarios, tanto de nivel de Veragua como a nivel nacional, aprueban la construcción de un aeropuerto en Coiba y por encima de las leyes de la misma del Parque Coiba, la violan, la ultrajan, la maltratan, no le ha pasado absolutamente nada. En un gobierno que entra y un gobierno que hizo desastre, ¿verdad? No ha pasado nada, se encubrió. Eso es un delito de corrupción también que se está cometiendo frente al manejo de los recursos naturales o frente al manejo del ambiente. Entonces, así como este panorama que yo te he dicho, tenemos muchos aspectos en los cuales las comunidades siguen a la deriva, siguen sin el apoyo, siguen sin la información, siguen sin la educación. Entonces, yo creo que el papel de ustedes, Radio Veragua, es precisamente, se creó como un instrumento de liberación de ese sometimiento que vive el campesino, el indígena, la gente pobre, que no tienen voz y que no saben, por eso dice la voz que te acompaña. No tienen voz para poder expresar todos sus problemas, todas sus calamidades que están viendo. Sin embargo, Querú, hay un problema serio. Y el problema serio que tenemos es que las personas no quieren hablar. Las personas temen
Mira, no solamente en este gobierno, esto se viene repitiendo gobierno tras gobierno. No hablaban por temor con el gobierno de Mireya, no hablaban por temor con el gobierno del Toro, no hablaban por temor con el gobierno de Martín Torrijos, no hablaban por temor del gobierno de Varela ni de Martinelli, y menos ahora con el de Nito. Entonces, ese es un fenómeno cultural que existe en la sociedad, y es realmente preocupante que la sociedad no se atreve a defender sus derechos, no tiene libertad de expresión, aunque lo diga la ley, aunque lo diga la Convención, eh, eh, la Convención Mundial de la Declaración Universal de los Derechos Humanos está ahí desde 1948, lo dice. Sin embargo, nosotros no la hacemos, no nos atrevemos a usarla. Y las Entonces, personas, profesor, que tratan de hacer cumplir estas leyes, que tratan de buscar esa información, de que se ofrezca esa información a toda la población, tienen que prácticamente rogar, rogar, ajá, rogar y rogar, luego interponer habeas data para ver si así se puede acceder a esa información. sí. Ya la vía data es un medio, como dice, coercitivo para obligar al funcionario, al servidor público que está comprometido a responderle en un periodo de un día, 2 días, y decirle, mira, yo no tengo la información, te la voy a contestar, te la voy a responder. Tiene hasta 30 días para poderla hacer. Sin embargo, todavía nosotros tenemos funcionarios que entran en este gobierno, en los anteriores siguen repitiendo el mismo vicio. Parece como que se le pega la misma moda, la misma maña. No quieren responder y todo le echan, eso no tengo órdenes, no tengo autorización, eso depende de Panamá. Parece que nosotros vamos a tener que descentralizarnos o crearnos un Estado federal para poder que nosotros tengamos autonomía en nuestras instituciones. Mira, el otro caso, el caso de la corrupción. Hay una ley que se llama la Ley 15 del 10 de mayo del 2005, por el cual se aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada en Nueva York el 31 de octubre del año 2003, publicada en la Gaceta Oficial 25.296. Esa convención, yo estoy seguro que aquí los gobiernos, te estoy hablando, ¿desde cuántos gobiernos han pasado? Del 2005 al 2020, 3 gobiernos. 3 gobiernos han pasado 15 años. Y esa convención todavía está empolvada ahí, nadie la saca, nadie la utiliza, o la utilizan cuando les conviene. ¿Qué habla esa ley? Que es Ley de la República, el Código de Conducta de los Funcionarios Públicos. El artículo 9 sobre las contrataciones públicas y la gestión en la hacienda pública. El artículo 13, la participación de la sociedad. El artículo 15, los sobornos de los funcionarios públicos nacionales. El artículo 20, el enriquecimiento ilícito. El 24, el encubrimiento, y el 25, el 33, la protección de los denunciantes. Todo eso, Erube, está ahí. ¿Qué hacemos nosotros contra la corrupción? Si nosotros aplicáramos esta ley, aquí no hubiese corrupción. Panamá no estuviera entre los primeros lugares de los países más corruptos del mundo. Ni tuviéramos en listas grises ni listas negras. Aquí los recursos del Estado abundaran y esta pandemia sería una chicha piña. Pero como estamos y no cumplimos con las leyes, este es un desastre. Porque ya ves tú el caso del innombrable, que porque lo demandan va a acusar ahora a los jueces o a los fiscales de que se están metiendo contra él. Entonces, esto es una cuestión de que da risa. Esto es un país que realmente da mucho que pensar de la calidad educativa que tenemos y la calidad cultural que tenemos nosotros. Bueno, yo creo que el tiempo se nos fue, ¿verdad? Y quedará material para el próximo programa. Y cualquier otra pregunta que tú ves que no haya quedado Este desde
ese despertar que debe tener la población, quizás si no se conoce, tratar de acceder a esas personas que le pueden ilustrar sobre tantos aspectos que hay que benefician los derechos de la sociedad y quizás no se ponen en práctica, quizás no nos interesamos en hacerlos cumplir porque no los conocemos, incluso buscar documentos para poder tener ese conocimiento y así compartirlo y llevarlo a cabo y hacer que nuestras autoridades cumplan con todas esas leyes. Sí, efectivamente, mira, el panameño, si le van a subir la luz, si mañana le dicen que le van a subir la luz, sale a protestar. Si le dicen que le van a cortar el agua, sale a protestar. O sea, cualquier medida que implique el bolsillo indirectamente, que le van a descontar, sale, protesta. Sin embargo, cuando él no se da cuenta de que no tiene buenas escuelas, que no tiene buena estructura, que la recolección de basura no es la más eficiente, que no tiene servicio de alcantarillado, que no tiene campos deportivos adecuados, que no hay seguridad, que no hay atención médica, que no hay un cuidado del ambiente, etcétera, etcétera. Cuando eso está ocurriendo, y está ocurriendo, no hay empleo, no hay investigación, es porque nos están robando y la persona no es capaz de asociar lo que sus necesidades con los recursos del Estado. El Estado tiene recursos suficientes para poder trabajar y lograr un desarrollo de la sociedad panameña. Sin embargo, como el ciudadano no participa, entonces nos roban los recursos del propio pueblo. Y vivimos y viviremos por muchos años bajo esa pobreza, bajo esa marginalidad, bajo ese rosario de necesidades, si no tomamos acciones, si no participamos en la gestión pública. Bien, listo, profesor Víctor Jordán, gracias por acompañarme en esta mañana en el informativo El Pulso de Radio Veraguas y claro que estaremos en contacto.